Bueno, vamos a comenzar entonces en esta mañana con la escuela dominical. La verdad que es todo un desafío y un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartiendo con la iglesia en Suárez. Hace tiempo ya habíamos venido a visitar, conocerles, pero bueno, no sé si todos me conocen a mi familia, así que igualmente me presento. Como les saludaba al principio, muy buenos días a todos. Mi nombre es Herbie Suárez, vengo de la Iglesia Bíblica Misionera La Unión, junto con mi esposa, Carolina, que está ahí sentada ahí al fondo, y mis dos hijas, Gaby y Camila. Y bueno, por la gracia de Dios, ya tenemos aquí en la Argentina 7 años. Estamos acá desde el 2018 que vinimos. Y en la iglesia y en la unión tenemos toda esa cantidad de tiempo también, ¿no? Creciendo por la gracia de Dios y sirviendo al Señor allí en distintas tareas como matrimonio. Estamos ahí con la escuelita con los niños, en la escuela dominical, en la actividad de los sábados con ellos. También, bueno, acompañando allí al pastor en cuanto, bueno, a responsabilidades y tareas ahí en el ministerio, así que es de mucha bendición. La iglesia les manda saludos a cada uno. Estaban ahí orando por este tiempo, así que, bueno, esperemos que sea de mucha bendición. Allí Johnny y Gaby me contactaron y nos invitaban para que viniéramos y compartiéramos con todos ustedes. Y uno de los temas que vamos a tratar durante el día de hoy, en primer lugar, es la oración como un medio de gracia para la transformación, ¿no? Para el cambio. Entiendo que han estado viendo en la escuela dominical la consejería bíblica, ¿cierto? Así que bueno, aquí tenemos un buen grupo de consejeros que se están preparando para, en primer lugar, sé que la palabra de Dios viene a nosotros para hacer cambios en nuestras propias vidas. Y en segundo lugar, para que podamos servir a otros. Seguramente han visto este pasaje en estas clases de consejería bíblica en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y así cumplir la ley de Cristo. En definitiva, la consejería bíblica nos permite a nosotros poder mostrar el amor de Dios al acompañar a otros en la lucha con el pecado, ¿no? En su santificación. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta no es una obra que Dios hace Él solo. Él es todopoderoso, lo pudiera hacer, pero a Él le ha agradado hacernos partícipes de su obra. Eso nos puede llevar también a una implicación. Bueno, servir al Señor es un privilegio, ¿cierto? Así que creo que eso lo tenemos todos bastante claro, pero es lindo recordarlo. Y en medio de todas esas dinámicas, dentro de la consejería bíblica, Dios ha provisto medios de gracia con los cuales Él hace toda esa obra. Entiendo que deben de haber visto ya también dentro de algo de los medios de gracia para la transformación y debieron haber visto lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, y en esta mañana vamos a estar viendo entonces la oración como ese medio de gracia para la transformación. Así que ahí voy a poner la diapositiva. Las tengo bastante sencillas, le voy a ser honesto, las armé hace 10 minutos ahí con Johnny. Entonces lo que hice fue que me traje el esquema y lo coloqué. ¿Okay? Y coloqué algunos conceptos cortos para que eso sea algo que, digamos, ustedes puedan retener. Y obviamente esto es algo que no vamos a aprender hoy nada más, sino que Dios nos da la tarea de que, bueno, todos estos principios los podamos también cada uno meditar en nuestros hogares, como iglesia nos juntemos unos con otros y podamos revisarlos y profundizarlos mucho más. ¿Está bien? Pero bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría orar precisamente para que Dios sea el que se encargue de instruirnos en esta mañana. Vamos a ampliar por acá. Exactamente. Ok. Bien, entonces vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, te damos tantas gracias, Señor, por
tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros, manifestada a través de la persona de Cristo, al venir a este mundo, Señor, a cargar con nuestros pecados, Señor, morir en la cruz y por medio de su sangre redimirnos, Dios, de ese mercado de esclavos en el que nos encontrábamos, esclavos del pecado, Señor, dominados por el pecado. Y por tu gracia y por esa obra redentora nos libraste, Señor, de la esclavitud del pecado y nos hiciste tus hijos y tus siervos, Señor, para servirte en esta vida. Gracias, Dios, porque una vez hiciste esa obra en nosotros y ahora, Señor, quieres usar nuestras vidas para transformarnos a nosotros de forma personal, pero también, Dios, para ayudar a otros en su crecimiento espiritual, en su santificación, Señor, en ser cada vez más como Cristo. Dios, te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, nos dé la sabiduría y que podamos entender, Señor, qué función cumple la oración en la transformación de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor, y de qué manera en la consejería bíblica lo debemos de utilizar. Danos tu gracia, danos sabiduría, Señor, y ayúdame a ser preciso en lo que se va a exponer en esta mañana para que mis hermanos, Señor, puedan comprender. Ayúdame a expresarme de una forma clara y que todo sea para tu gloria y honra, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, bueno, vamos a ver entonces la oración como medio de gracia para el cambio, ¿sí? Y ahí tengo un pequeño concepto en cuanto a qué son los medios de gracia, ¿no? Como dice allí, son las herramientas que Dios usa para limpiar nuestros corazones con el cincel para parecernos más a Cristo. Ese es el objetivo de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros, como sus hijos, seamos cada vez más como Cristo. ¿Cuándo se va a completar eso? Cuando estemos delante de Él, ¿no? En su presencia. Pero en el transcurso, ¿verdad?, de nuestro viaje, de nuestro peregrinar aquí en este mundo, Él va haciendo toda esa transformación en nosotros. Y les comparto, Dios no solo ha decidido el fin de llevarnos a ser como Cristo, sino que eligió también los medios a través de los cuales hacerlo. Tristemente, a muchos cristianos se les enseña que crecer en la gracia sucede sin ningún involucramiento nuestro, ¿sí? Pensamos que, bueno, Dios es el que da el crecimiento y con eso nos autojustificamos de que no tenemos que hacer nada y eso es un error, ¿no? Eso es un error. No es así. Lo que llamamos medios de gracia son los instrumentos dados por Dios para equiparnos para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Si una persona está creciendo y madurando en Cristo es porque está activamente confiando en Él. Fíjense eso, ¿no? Si una persona está creciendo y madurando en Cristo es porque está confiando activamente en Él y obedeciendo humildemente sus mandamientos. Por ejemplo, el arrepentimiento, la confesión, las medidas radicales, las escrituras, la iglesia, la oración, entre otros, Dios los utiliza para llevarnos a crecer en Cristo, ¿sí? Cada uno de esos serían esos medios de gracia que podemos ver en las escrituras. No tenemos que buscar nuevas técnicas innovadoras, ¿sí? Si abandonamos las disciplinas espirituales que el Señor ha establecido para guiarnos al crecimiento espiritual, nos encontraremos tratando de crecer a nuestra propia manera y en nuestras propias fuerzas en vez de por la gracia de Dios. Hoy en día, y bueno, ahora estudiando la consejería bíblica, lo vemos como mucho más cercano a nosotros, y es que en el mundo hay un montón de filosofías, ¿sí?, y pensamientos humanos que buscan el cambio de la conducta de la persona. ¿Sí? Solo el cambio de conducta. Pero, ¿qué pasa si hay solamente un cambio de conducta, un cambio superficial en alguien? Si el corazón no es transformado, tarde o temprano esta persona va a volver otra vez a esos patrones en los que estaba, ¿sí? Generalmente eso es lo que hace la psicología,
¿sí? Que lo que hace es que, bueno, ve patrones, ¿verdad?, en la persona y aunque hace una cierta investigación en cuanto a la conducta, que de ahí nosotros podríamos tomar cosas importantes como para ver, bueno, cuáles son las reacciones que una persona tiene, pero ellos se quedan solamente ahí, en esa parte superficial, y lo tratan de resolver con medicamentos, ¿sí?, con terapias y con cosas, pero solamente para hacer cambios superficiales. En cambio, el Señor nos lleva mucho más allá. Nos va a llevar con su palabra al corazón de la persona para ver cuáles son las raíces del pecado y eso es lo que Él va a transformar. De manera tal que si hay una transformación en el corazón, eso se va a evidenciar ¿dónde? Afuera, ¿sí? Externamente, en la conducta, en el pensamiento también, en la voluntad, en cómo maneja las emociones. Si las emociones las está dirigiendo por medio de lo que la palabra de Dios dice, entonces vemos que, sí surgió efecto, ¿no? Entonces los medios de gracia van a trabajar, ¿sí? Vamos a utilizarlos como esas herramientas para hacer el cambio, ¿dónde? En el corazón. Obviamente necesitamos depender de Dios, de su poder y de su espíritu para que Él haga esa obra en la medida que nosotros dependemos de Él y utilizamos los medios de gracia. Muchos creen que el crecimiento espiritual sucede cuando nos relajamos y disfrutamos de la gracia de Dios. Esto suena muy atractivo, pero no puede producir santificación. La disciplina espiritual no contradice la gracia. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esforzarnos en las disciplinas espirituales de su gracia es un acto de fe y obediencia humilde, ya que Dios demanda esfuerzo diligente para el crecimiento. Eso lo puede ver usted allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Uno no puede gozarse en la gracia gloriosa de Dios y rechazar a la misma vez los medios por los cuales Dios derrama su gracia, sino que todo eso va en conjunto. Debemos depender del Señor, debemos depender de su palabra, todo el consejo y debe provenir de allí, de las Escrituras, y es lo que va a tener poder para transformar ese corazón. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros estamos en un tiempo de rendición de cuentas, ¿verdad?, con algún hermano o alguna hermana, depende del caso, escuchamos todas las situaciones y nosotros entonces apelamos a las Escrituras para decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que no le agrada a Dios, ¿no? Como esa parte de la amonestación y la exhortación, pero al mismo tiempo ponemos, ¿verdad?, en su mente la verdad de Dios, lo que sí le agrada al Señor, y que eso pueda ir haciendo esa transformación. Ahora, dentro de esos medios de gracia que Dios utiliza para transformar la vida de una persona, ¿no?, desde dentro, desde el corazón, vamos a ver hoy lo que es la oración, ¿no? Ok, ahí tengo un pequeño concepto también que los vamos a compartir. Dice así, la oración, ¿no? Es el medio establecido por Dios que observamos y aprendemos en las Escrituras de cómo tener una relación íntima, cercana, estrecha, y esta palabra ahí es clave, dependiente con Dios. Dependiente con Dios. ¿Cómo así? Bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos a Dios comunicarse con el hombre y al hombre comunicarse con su Dios. Si ustedes van ahí en sus Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29, un segundito por acá. Si se gustaban los hermanos, decían, ¿y el hermano dónde tiene su Biblia? Aquí está. No se me quedó. Aquí está. Si vamos ahí a Génesis, ¿verdad?, al principio, ahí en el capítulo 1, versículos 27 al 29, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, ¿y qué hizo? Y les dijo. ¿Qué acción está describiendo allí ese verbo? ¿Qué está haciendo Dios?
¿A quién? Al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. Sí, porque Él los creó varón y hembra y dice, y les dijo, ¿no? Está en plural, se le está refiriendo a ambos y le está dando instrucciones. Le está diciendo lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué le está diciendo ahí? Bueno, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿no? Le dice todo lo que tienen que hacer. E incluso, ¿no? Más instrucciones, versículo 29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Incluso le da las instrucciones de cómo debían alimentar su cuerpo, ¿no? Todo lo que Él les había provisto para que pudieran sustentar su cuerpo. Entonces vemos a Dios comunicándose con el hombre con palabras, ¿verdad? Entendibles, y luego incluso haciendo el zoom dentro de esos días de la creación en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, pasan una hojita, dice lo siguiente, y mandó Jehová Dios al hombre. Entonces ahora le está dando mandatos, ahí lo vemos también, instrucciones, ¿no? ¿Y para qué son las instrucciones? Bueno, sabemos, ¿no? Para saber lo que tenemos que hacer. También eso nos señala qué es lo que le agrada a Dios, ¿no? Qué es lo que Él quiere que hagamos. Él está diciendo ahí, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. E incluso Dios es tan bueno que da la advertencia junto con sus instrucciones diciendo, cuidado, advertencia. ¿Ves? Siempre un equipo, si ustedes ven estos parlantes por el lado de atrás, dice no lo abra. Uno es desobediente y curioso y los abre y después se rompe y hay que comprar otro. ¿Y qué decía el letrero? No lo abra. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? No comas de ese. Tienes un montón. Mira, toda la llena está llena de un montón de semillas, de frutos, de todo lo que quieras. Pero de este único no. Dios probando la obediencia del hombre y sabemos lo que pasó allí, ¿no? Gracias, Pablito. Entonces, vemos a Dios comunicándose con el hombre para darle instrucciones y esto muestra algo importante. El hombre y la mujer, antes del pecado, fueron creados dependientes de Dios. Importantísimo. Fueron creados dependientes de Dios. Ellos entonces necesitaban comunicarse con su Creador para saber cómo conducirse en el mundo de su Dios. ¿Sí? Porque ellos no son omniscientes. ¿Sí? Ellos no son omnipotentes. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos nosotros? Dependientes, somos limitados, no lo sabemos todo, pero gracias al Señor que lo tenemos a Él, que sí sabe todo, que es todopoderoso. Entonces, Él ha establecido una relación así de dependencia precisamente para que nosotros podamos acudir a Él en el momento que sea, en todo tiempo, para conducirnos como a Él le agrada, para poder reflejarle a Él, para poderle llevar gloria. Entonces, todas estas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, a través de distintas enseñanzas, tienen sus raíces en esto. O sea, cómo Dios nos creó. Y ahí es donde va a venir ese punto. Ok. Entonces, si la oración es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios y lo necesitamos para que Él nos dé todas sus instrucciones por medio de su palabra, entonces la oración es algo muy importante en la vida de nosotros como creyentes. ¿Sí? Debe ser un estilo de vida. Debes tener como hacen los que trabajan en call center. A lo mejor alguno de ustedes trabajó en un call center. ¿Y qué pasa? Esa línea siempre está prácticamente abierta. Y lo que hace es que te van entrando llamadas. Entonces, leía en un libro justamente que decía, es como si tienes tu línea número 1 abierta con Dios todo el tiempo y cada vez que alguien te habla o estás haciendo alguna otra cosa que no tiene que ver con Dios, es como una interrupción en medio de esa llamada. Pero tu línea siempre va a estar abierta para con Dios.
Dios siempre está ahí esperando tu oración, esperando a que ores, a que le busques, ¿no? A que hables con Él. ¿Por qué? Porque le necesitamos, ¿sí? O sea, hay una necesidad muy grande de parte nuestra de poder hablar con Dios, de poder abrir nuestro corazón con Él, de confesar nuestros pecados. Y hombres, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos muestran esa necesidad que tenían de orar, de ir a su Dios, de clamar por sabiduría. Por ejemplo, vemos ahí al rey Salomón, ¿verdad? Buscando sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan grande. Sí, él decía, bueno, ¿por qué Dios me ha escogido a mí para hacer esta labor? Y Dios le dice, bueno, ¿y qué me vas a pedir? Él dice, sabiduría, Señor, porque yo no sé cómo gobernar este pueblo tan grande que tú tienes. Y Dios le concedió, ¿no? Esa sabiduría. Si uno continúa leyendo ahí en Génesis, uno va a llegar al capítulo 4, versículo 26, ya ha pasado la caída, la desobediencia de Adán y Eva y eso, pero a pesar del pecado, Dios continuó en conversaciones con el hombre, ¿sí? Se siguió comunicando con él. Ustedes van a ver en el capítulo 4 que incluso le habla a Caín para que Caín no cometa el pecado de matar a su hermano. Pero Caín no quiso escuchar a Dios y cayó, ¿no? Y mató a su hermano. Sin embargo, van a ver ahí en el capítulo 4, versículo 26, cuando ya le ha nacido a Adán y Eva su hijo Set, dice así, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Y ahí explica algo Moisés. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y uno podría pensar a lo que vas leyendo y dice, bueno, entonces antes de eso el hombre no invocaba el nombre de Dios. Ahí la palabra invocar está hablando de clamar por ayuda. Y eso está dentro de ese contexto de lo que había pasado con Caín y Abel. El hombre, Adán, Eva, todos ellos se dieron cuenta de que necesitaban de Dios, porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo con la creación? Se estaba descomponiendo por causa del pecado. Entró la muerte, Caín mató a su hermano, entraron los celos, entró la envidia, entró todo eso por la desobediencia de Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a clamar por ayuda, a invocar su nombre para que Él les ayudase en todo esto que estaba ocurriendo, para lo cual no habían sido diseñados. Pero por causa del pecado comenzó todo el desastre y toda la degradación humana, ¿sí? Y de la creación misma, la cual en un pasaje del Nuevo Testamento dice que clama para que los hijos de Dios se manifiesten, porque está cansada la creación de toda esta destrucción que está ocurriendo. Increíble, ¿no? Pero bueno, así está ocurriendo y gloria al Señor por su obra en nosotros, por la salvación que nos ha dado en Cristo, por su palabra, para que sepamos que en este siglo, ¿no? En esta época, en este tiempo, no estamos solos. Dios está allí esperando por el clamor de cada uno de nosotros en nuestras situaciones personales, en las situaciones de nuestros hermanos, en lo que está pasando en el mundo. Sí, orar, orar, orar. Así que la oración, al verla en el texto bíblico, nos muestra una comunicación del hombre hacia Dios, ¿no? Una comunicación de una vía, como un ruego. Cuando uno busca el concepto de esa palabra en los distintos idiomas, en el griego y en el hebreo, habla precisamente de esto, de que la oración es como un ruego, una súplica, una plegaria o incluso una palabra de adoración. Lo que lo describe pues como la búsqueda de ayuda en su Dios y comunicarle a Dios incluso su afecto. Nosotros en la oración podemos mostrarle el afecto que tenemos por Dios al decirle, Dios te amo. ¿Quién lo ha hecho? Levante la mano. ¿Quién le ha dicho a Dios que lo ama? Bien. Y eso es lindo, porque eso habla de que tienes una relación estrecha con tu Dios, ¿sí? Él es tu Señor, pero al mismo tiempo es tu Padre, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo lo trataba con mucho amor a su Padre y lo demostraba. Cuando vemos ese ejemplo de Él ahí orando y clamando, ¿no? Abba, Padre.
Ese Abba que habla de esa palabra de cariño y de amor y de relación estrecha con su padre. Como cada uno de nuestros hijos pudiera acercarse y decirnos, papito o papi. ¿Sí? Y no es una falta de respeto, sino al contrario, es respeto acompañado de amor, ¿no? Así que vemos eso allí y nosotros en medio de la oración podemos hacer eso también. No solo clamar por ayuda, ¿sí? No es ver a Dios como si fuese el genio de la lámpara mágica que estamos pidiendo nomás, ¿verdad? Y pidiendo con motivaciones egoístas, solo para mi provecho, mi beneficio, ¿no? Mi deleite, sino que nuestras peticiones también tenemos que ver las motivaciones que hay allí y deben estar acompañadas de esto también, de adoración, de afecto, pero también que demuestren dependencia. Creo que ahí ustedes deben de tener, o lo pueden conseguir incluso ahí en la librería del CCP, el libro de Libres para Ser Santo. Seguramente varios de ustedes lo tienen, y el que no lo tenga es un muy buen libro, porque justamente él ahí habla de estos medios de gracia. Y el autor, Jerry Brack y Paul Shirley, afirman lo siguiente: a través de la oración, el creyente ha sido convocado a la comunión del Rey para rogar su favor, confesar rebelión y ofrecer acciones de gracias. 3 parámetros bien sencillos dentro de la oración. El primero, rogar por su favor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame tu gracia. Señor, dame sabiduría. El segundo, confesar rebelión. Señor, he pecado. ¿Sí? Señor, no estoy haciendo tu voluntad. Señor, no te estoy escuchando. Y el tercero, ofrecer acciones de gracias. ¿Sí? Ser agradecido con Dios es importante. Y por medio de la oración es que nosotros le manifestamos ese agradecimiento, ¿no? A Dios. Así que podemos decir eso entonces, que la oración es ese medio que Dios ha establecido cuando observamos y aprendemos en las Escrituras de tener una relación íntima, cercana, estrecha y dependiente con Dios. Ahora, va rápido el reloj. ¿De qué manera es un medio usado por Dios para la transformación o el cambio, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿de qué manera es un medio usado por Dios para la transformación o el cambio? Bueno, siendo una práctica que implica la comunicación del creyente con Dios, podemos observar varios aspectos en los que vemos los efectos o cambios que produce la oración. Bueno, en primer lugar, lleva al creyente a ejercer fe en Dios. ¿Sí? En primer lugar, lleva al creyente a ejercer fe en Dios. Cuando nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 21, versículo 22, nos dice allí el Señor: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sí? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tienes que ejercer allí? Fe, confianza en que Dios va a contestar esa oración. ¿Y qué es lo que debemos esperar como respuesta? La voluntad de Dios sobre esa petición. Te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera, todavía no, ¿no? Entonces uno se va a dar cuenta de eso, te va a hacer que dependas más de Él, ¿sí? Y puedas crecer en fe. Nos ayuda también a ser humilde. La oración nos ayuda a ser humilde, reconociendo la necesidad de ayuda de Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos ayuda a ser humilde? Bueno, reconociendo la necesidad de ayuda de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Con qué propósito? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que
En definitiva, en medio de la situación que nos encontremos, en medio de la lucha con el pecado, incluso, recordemos algo, en medio de la consejería bíblica hay dos personas que están allí. Uno, el consejero, y el otro, el aconsejado. Y el consejero tiene que apelar a la oración y para en humildad acercarse a su Dios y bueno, buscar misericordia, ¿no? Y decirle, Señor, por favor, ayúdame en esta situación donde mi hermano, mi hermana o esta persona necesita de tu consejo para que tu palabra transforme su corazón. Entonces eso requiere de mi humildad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos aprendiendo y como somos el consejero, por ahí el orgullo, ¿verdad? Y el pecado en el corazón nos lleva a que, bueno, con todo el conocimiento que tengo, mira, tu situación es esta y le mandamos a leer algunos versículos, algunas oraciones, algunas tareas, pero lo estamos todo haciendo sin ese acompañamiento de la oración, entonces no va a haber, o sea, el obrar de Dios, Dios quiere que dependamos de Él. Entonces, si no somos humildes en orar para que usando todos esos otros medios el Señor obre, no va a funcionar. Y por el lado del aconsejado, es lo mismo. Él tiene que ser humilde y reconocer que necesita de Dios y que todo ese consejo de la palabra de Dios que le estamos dando, ellos necesitan, bueno, sabiduría de parte de Dios para entenderlo, para abrazarlo y para ponerlo por obra en su vida, para que ese cambio se vaya produciendo. La oración aumenta y profundiza la comunión con Dios. ¿Sí? Como ese medio de gracia aumenta y profundiza la comunión con Dios. Y ahí vamos a leer un pasaje ahí en los Salmos. Este es un salmo muy conocido y es muy hermoso también, que es el Salmo 51. ¿No? Y en ese Salmo 51, como ustedes recordarán, y allí David fue inspirado por Dios para colocarle el título diciendo lo siguiente: al músico principal, Salmo de David, y explica en qué ocasión lo escribe. Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué hizo Natán cuando habló con David? Con esa ilustración que utilizó Natán, ¿qué pasó en el corazón de David? Fue confrontado, se vio descubierto, ¿verdad? Él sintió incluso enojo por lo que ese hombre había hecho con el otro, ¿verdad? Que le había robado su única ovejita. E inmediatamente lo que hizo fue enviar juicio. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Le pregunta Natán, ¿no? Pregunta bien astuta. Nosotros como consejeros debemos ser muy sabios, buscar la sabiduría de Dios para hacer preguntas precisas que lleven a la persona a verse a sí mismo y ver la condición en la que está su corazón. David, bueno, ese hombre merece morir. Y Natán le dice, bueno, ese hombre sos vos. Es verdad, ahí quedó todo bien clarito para él. Y eso lo llevó precisamente a hacer una oración como esta. Y en el versículo 6 de ese capítulo de los Salmos, dice así, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aún incluso David haciendo su oración delante de Dios, confesando su pecado, arrepintiéndose y rogando al Señor por misericordia a causa de lo que él había hecho, él puede reconocer delante de Dios que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Sí? La oración nos va a llevar entonces a profundizar nuestra comunión con Dios, a abrir nuestro corazón realmente delante de Dios. Y uno podría hacerse la siguiente pregunta. Si la palabra de Dios también nos enseña que aún no está la palabra en nuestra boca y ya tú lo sabes, ¿no? Le dice el salmista también a Dios. Sí, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, pero Él quiere precisamente que nosotros en esa intimidad hablemos la verdad. ¿Sí? Abramos nuestra boca y le digamos, Señor, tengo este problema de pecado en mi corazón, estos pensamientos que son terribles. Una vez, viendo un curso de evangelismo, ponían el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría
si pudiéramos poner un chip en tu mente y grabar todos tus pensamientos por una semana y luego ahí en la congregación los podemos proyectar ahí y que pasen todos en video, ¿cómo te sentirías? Qué terrible, ¿no? Dice, no, no, bueno. Todo eso que tienes ahí en tu mente es pecado y lo necesitas confesar. Tú necesitas clamar a Dios por ese perdón, ¿sí? Y en medio de la consejería bíblica nosotros tenemos que, como consejeros, animar, ¿verdad? Y poner esta verdad en la mente de nuestros aconsejados para que abran su corazón con Dios, pero también con el consejero, ¿no? Rindiendo cuenta, confesando, como dice allí Santiago en su capítulo 5, confesando nuestros pecados unos con otros, ¿sí? Porque es necesario, es la forma en la que Dios va a ir utilizando su cincel para quitar todas esas cosas que no se parecen a Cristo en nosotros, ¿sí? Así que, y también el salmista en otra parte dice que aún le haga ver los pecados que le son ocultos. O sea, David se estaba dando cuenta que había un montón de cosas más que tal vez él no estaba consciente, pero que afectaban su relación con Dios. Entonces necesitaba eso. Pero ahí está, él ama la verdad en lo íntimo. Así que sé que muchas veces nos da vergüenza incluso en la oración confesarle pecados a Dios. Y por eso muchas veces no queremos orar. Es increíble, pero es cierto, porque nosotros sabemos que en medio de la oración estamos hablando con el Rey, ¿verdad? De todo el universo, con el Señor de señores. Y en ese momento, la oración de forma natural te exige que confieses tu pecado. Y muchas veces no nos damos cuenta, o sí, somos conscientes, entonces decimos, mejor no oro para no tener que abrir mi corazón delante de Dios. Eso es una mentira grandísima con el cual el enemigo nos engaña, nuestra propia concupiscencia nos engaña de esa forma diciendo, no digas nada. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza, esos restos de ese viejo hombre que hay en nosotros, que está viciado con esos deseos engañosos, quiere seguir siendo satisfecho. Pero nosotros tenemos que cortar con eso, matar el pecado, ¿no? Mortificarlo, hacer menguar su influencia sobre nuestra mente y nuestro corazón, y eso lo podemos hacer con la palabra de Dios, principalmente con la ayuda del Espíritu de Dios y en dependencia de Él por medio de la oración. Esto también nos lleva entonces a confesar pecados, como lo tenemos ahí en el Salmo 51 y también en el Salmos 32, versículos 5 al 6. Y allí David también habla acerca de esto. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cuál es la ocasión de esa oración? La confesión del pecado. El Señor todavía puede ser hallado. Todavía no ha venido el juicio del Señor. Por lo tanto, hermanos, tenemos la gracia de Dios y la oportunidad todavía de poder ir delante de Él y confesar nuestras transgresiones. Porque sabemos algo, que cuando lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que reconocía ya David en ese tiempo. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Nos lleva también a interceder por otros. Entonces, la oración va haciendo también esa transformación en nuestra vida. A mostrar amor. ¿Sí? Interceder por otros es una forma también de mostrar ese amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahí en Juan capítulo 17. Jesús, el ejemplo de Él intercediendo por sus discípulos y no solamente por sus discípulos. Lo más maravilloso de ahí también es que oró por cada uno de los que estamos aquí ahora reunidos. Porque dice, no oro solamente por ellos, sino los que han de creer a través de ellos. ¿Y nosotros cómo creímos? Por el Evangelio. ¿Y cómo llegó el Evangelio a nosotros? Bueno, estos santos hombres de Dios dieron sus vidas para escribir todas estas cosas
y después sus discípulos hicieron el mismo trabajo hasta nuestra época. Impresionante. ¿Quién hizo esa obra? Dios. En su gracia cuidó todo esto para que hoy podamos tenerlo en nuestras manos y podamos así entonces aprender que Jesús intercedió por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Si debemos imitarle a Él, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, bueno, debemos hacer lo mismo. Orar unos por otros, ¿sí? Interceder por otros. ¿Eso también a qué nos lleva? A que nosotros podamos también vencer el pecado de el egoísmo. Dejar de pensar tanto en nosotros y también pensar en los demás y estar orando por ellos. Yo sé que ustedes también hacen su reunión de oración, así como nosotros, entre semana, y compartimos motivos de oración de pastores, de familias, de los hermanos de la iglesia. Y estudiando esto, yo decía, wow, ciertamente oramos y es lindo, pero qué bueno es poder ir a las Escrituras y llenar la mente con estas verdades para que esa oración de intercesión por otros tenga todo el sentido bíblico que debe tener. Y podamos tener esa confianza en Dios, decir, Dios, yo sé que tú escuchas, yo sé que tú quieres que yo ore por mis hermanos, así que vas a ir a entrar, ¿verdad?, en el trono delante del trono de la gracia de Dios por medio de Cristo, con gozo, con seguridad, con ese deseo de poder, Señor, ser parte en la vida de otros creyentes por medio de la oración, ¿no? Así que eso produce cambios, produce cambios. Nos lleva también incluso a adorar a Dios. Ustedes pueden ver eso ahí en el Salmos capítulo 100, versículo 1 y 2. Dice, Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venir delante de Dios, ¿sí?, para adorarle y venir con ánimo, con gozo, con alegría, sabiendo que tenemos un acceso nada más y nada menos que al Creador de todas las cosas, al Dios de todo el universo. Qué privilegio, ¿no?, que tenemos de poder ir delante de Él. Eso de transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar y saber que tenemos un privilegio que no todos tienen, sino solo aquellos que por la gracia de Dios han sido salvados, que han escuchado el Evangelio y han creído en fe en la obra salvífica de Cristo. Y también nos lleva a ser agradecidos, ¿sí? Nos lleva a ser agradecidos. Hay muchísimos ejemplos, solo que el tiempo no da, pero ¿saben qué? Tenemos tarea para la casa. Pablo, en su primera carta a los Corintios, comienza con su salutación, ¿verdad? Como toda carta, pero también después de su salutación da acciones de gracias por la iglesia. Y esta iglesia era una iglesia muy particular. Cuando ustedes leen toda la carta se van a dar cuenta que había un montón de situaciones en la iglesia difíciles. Divisiones, pecados terribles, ¿verdad? De incesto. Gente que era tan orgullosa que pensaban que ya eran perfectos, que estaban reinando con Cristo. Personas que dudaban acerca de la resurrección. Imagínense todos los ataques que había dentro de la iglesia. No estamos hablando de los de fuera, dentro de la iglesia. Y en todo ese contexto, porque es una sola carta, eso se leyó de una, todo completo, él comienza dando gracias, diciendo así en el capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él da esas acciones de gracia y él agradecía a Dios, ¿no?, por esa obra que Dios estaba haciendo en la vida de estos creyentes en Corinto.
A pesar de todo lo que después él va a comenzar, ¿no?, a ordenar, a poner orden, a amonestarles, a poner las verdades de Dios en sus mentes para que corrigiesen lo deficiente ahí en la iglesia. Entonces, esto y muchas otras cosas hace la oración y produce cambios en la vida de nosotros como creyentes. Ahora, ¿cómo se debe usar la oración en la consejería bíblica, ¿no? Pues sería la pregunta. Dice, bueno, así tiene todos estos efectos, pero ¿cómo se debe usar en la consejería bíblica? Bueno, como les decía, debemos recordar que en la consejería tenemos al consejero y al aconsejado o los aconsejados. Del lado del consejero, este debe ejercer la oración para depender del Señor en el proceso de la consejería. Pues la sabiduría proviene del Señor y nos guiará por su Espíritu y su palabra a dar Él o los consejos bíblicos necesarios para la transformación de esta persona, ¿no?, o de la situación que está ocurriendo, y ver el corazón y que el corazón sea transformado. Del lado del aconsejado se le debe guiar a crecer en dependencia del Señor, a hacer oraciones en las que en humildad pida perdón a Dios por sus pecados, siendo específico, ¿verdad?, hablando claramente con Dios cuáles son esas situaciones de pecado que hay. Por su salvación, si es una persona que sea incrédula, porque en el proceso de la consejería, yo sé que eso lo vieron ustedes, y a través de preguntas nosotros podemos más o menos saber si esta persona es salva o no, o a través de ese seguimiento continuo que le damos y vamos viendo si hay frutos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, en algunos es fácil de detectarlo humanamente hablando. En otros lleva más tiempo. Pero qué lindo es que podemos tener esa oportunidad y Dios nos da esa sabiduría también para poderlo hacer y poder llevar entonces a una persona incluso a eso, a pedir que le pida al Señor que le salve. También debemos guiarles a hacer oraciones en las que pueda reconocer su dependencia de ayuda por parte de Dios, oraciones en las que pueda pedir crecimiento espiritual, que puede incluso orar por otros, ¿sí? Y que puede incluso orar tal vez por personas que le estén haciendo daño, ¿sí?, o algún malestar, o que lo esté haciendo pecar de alguna u otra forma. También es bueno. Y leía también un material que después de esto igual yo se los voy a compartir para que lo puedan tener y lo puedan repasar, que dice así: los aconsejados tienen con frecuencia un concepto erróneo de la oración. Y a fin de ayudarles a entender lo que realmente es, los consejeros deben tener una correcta comprensión de ella y practicarla. Es decir, que nosotros como consejeros debemos ser el ejemplo en oración de nuestros aconsejados, que ellos puedan ver esa dependencia. Ustedes también tuvieron que haber visto que la consejería bíblica no es solamente hacer lo que hace el psicólogo, que trata de resolver el problema, ¿verdad? Y listo, nos vemos. No, la consejería bíblica tiene una relación estrechísima con lo que es el discipulado, ¿sí? Entonces, ¿cómo un aconsejado va a aprender a orar? Bueno, siguiendo a su discipulador, ¿verdad?, a su consejero, a pasar tiempo con él, a que esa práctica de la oración sea evidente en su consejero. Y eso lo va a empezar a abrazar también el aconsejado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo en ese sentido. Bueno, ¿por qué necesitamos orar? Bueno, la Biblia da muchas razones, pero hay tres particularmente importantes que resalta este autor. Dice, primero, es un mandato de Dios. Vemos, si pueden ir ahí en sus Biblias a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Lo pueden ver. Hay un mandato de primero, empezando el versículo, dice, perseverad. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Velando en ellas con acción de gracias. Y pueden anotar ahí también 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Eso en cuanto a que es un mandato de Dios. Segundo, Cristo modeló el ejemplo de oración para nosotros, ¿sí? Él nos da
la oración del Padre Nuestro, donde tiene toda una estructura que nos ayuda precisamente a cómo hacerlo. Y también nos muestra la dependencia que él tenía. En el Evangelio, según Lucas, vamos a ver muchas oraciones de Cristo. Desde el comienzo de su ministerio, cuando se iba a bautizar, orando, ¿verdad? Fue cuando el Señor, Dios, abrió los cielos y con su voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, antes de ser bautizado, bueno, y en el momento de su bautismo, oró. Y aún al final de su ministerio, estando ahí en la cruz, en oración, ¿verdad? Clamó al Padre diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De principio a fin y durante toda su vida y su ministerio, Jesús es un modelo de una oración, digamos. Ese ser que es perfecto, que no había pecado en él, ¿verdad? Oraba. ¿Cuánto más, no, deberíamos orar nosotros? Que no somos perfectos como él y estamos siendo perfeccionados. Lo necesitamos. Tercero, siendo que Cristo nos enseñó a orar, debemos dar por sentado que Él espera que oremos. La oración es un acto de obediencia y adoración a Dios. Y pueden anotar ahí al margen Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9. Este autor aquí también repasa lo que es el concepto que estábamos viendo acerca de la oración. Es básicamente una comunicación solo de ida entre nosotros y Dios. No debemos esperar que Él dialogue con nosotros durante la oración, porque ya ha hablado a través de su palabra. Había un hombre llamado George Mueller que él se acostumbró a hacer lo siguiente, y es una práctica linda que uno puede adoptar, y es el hecho que él, antes de orar, leía primero la palabra de Dios, meditaba en ella, y entonces cuando iba a orar tenía muchas razones por las cuales orar, porque la palabra le confrontaba, ¿no?, en su corazón, y entonces él decía: hay cosas que tengo que hablar con Dios. Entonces Dios hablaba con él primero a través de la Biblia, y después este hombre oraba a Dios por todo lo que Dios ya le había dicho a través de su palabra. Algo que podemos hacer práctico en cuanto a la oración es programarla, ¿sí? Hacernos un orden en cuanto a la oración, un cronograma de oración durante la semana. De hecho, las mujeres lo están haciendo, ¿verdad? Hay un librito, mi esposa por lo menos lo estamos practicando en casa. Tenemos un calendario de oración donde tenemos oraciones para la semana, por la familia, por misioneros, y por hermanos y familias de la iglesia. Y entonces vamos anotando allí y lo practicamos con nuestras hijas. Nos decimos: bueno, antes de dormir, vamos entonces al cuadernito de oración, vemos cuáles son las oraciones de la semana. Y ha sido lindo también porque después tienes que buscar la respuesta de esa oración y preguntar. Entonces te acercas al hermano y le preguntas: mira, ¿sabes que estoy orando por esto? ¿Cómo va eso? ¿Qué ha dicho Dios? Ah, mira, respondió. O mira, no, hay que seguir. Bueno, listo, seguimos, ¿no? Entonces está bueno programarlo. A fin de crear, ¿cuál es el propósito de programar la oración? Bueno, es crear el hábito de la oración. Si nosotros no somos intencionales en orar, ¿verdad?, en ordenarnos en cuanto a este medio de gracia, no lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a tener el hábito. Es bueno programar un tiempo separado para esta labor. Asimismo, a fin de utilizar bien su tiempo de oración, es muy útil hacer una lista de cosas por las que debe orar. Muchas veces llegamos a ese momento de oración: bueno, sé que tengo que orar, y después cuando estás ahí delante de Dios, y sí, ¿y ahora qué más le pido? ¿O por qué más oro? Bueno, anotemos. No es pecado que abras los ojos mientras oras y lees tu lista de oración. ¿Sí? Porque por ahí uno dice: ay, pero tengo que tener los ojos cerraditos. Tranquilo. Puedes leer allí, leerlos antes si quieres, y entonces así ya vas preparado para orar. Entonces, hacer una lista de cosas por las que debe orar. En ella puede darse prioridad a cosas por las que se debe orar diariamente. Hay otras por las que se puede orar semanalmente. O incluso un proyecto que sea, no sé, para el siguiente año. Bueno, hacerlo también. Orar a diario por una necesidad
Sin embargo, no es tan importante como el hecho de orar regularmente y reconocer que un largo tiempo de oración no tiene mérito, solo porque es largo. Habrá días cuando, debido a alguna crisis, responsabilidades que cumplir, el tiempo de su programa debe ser breve. Y pensamos también que a lo mejor, oye, es pecado que estoy orando tan poquitito. Porque bueno, hay un montón de cosas que hacer. Vaya delante de la presencia de Dios y aunque sea esos 5 minutos, aprovéchelos lo mejor posible. Si tienes tu lista de oraciones, mucho más fácil. Es decir, bueno, esto es importante y orar específicamente por lo que consideramos importante. Y después cuando vuelva a tener un tiempo prolongado, entonces vaya y haga su oración con calma. Nosotros lo hemos vivido como familia, ¿verdad? Como padres. Muchas veces con toda la dinámica que llevamos durante el día es muy difícil tener un tiempo prolongado de oración. ¿No? Dice, quisiera orar 1 hora. Hay que trabajar para eso. Pero sí podemos ser diligentes en apartar 10 minutos, 5 minutos y hacernos ese hábito, teniendo nuestra lista ahí de oración. ¿Para qué? Para que al hacerlo un hábito, crece esa necesidad y esa dependencia de Dios y no vas a poder dejar de orar. Por más que estés muy ocupado, vas a decir, no importa, voy al baño. Y ahí, en el baño incluso, Dios te va a poder escuchar. ¿Sí? Él está atento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, procurar esa dependencia de nuestro Dios. Bueno, es una dependencia también para ministrar vidas. El ministerio de consejería es imposible si no se cuenta con la guía del Espíritu para entender la palabra. Por tanto, el consejero debe buscar su ayuda en oración para utilizar correctamente la espada de la verdad al tratar con los problemas del aconsejado. Al tener toda la información de este, necesitamos también la ayuda del Espíritu para ubicar cada pieza en su lugar correcto. La labor del discipulado, ¿verdad? Personal, de la consejería bíblica, es una responsabilidad importante, grande delante de Dios, porque son vidas de personas, son almas, las cuales están sedientas, ¿verdad? De la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y que quieren que Dios haga una transformación en su vida. Y como consejeros, entonces tenemos esa responsabilidad de depender del Señor y de su Espíritu para que al trazar las escrituras seamos precisos, fieles a Dios y demos todo el consejo de Dios como el Señor lo quiere. ¿Por qué? Porque bueno, su consejo es el que va a hacer esa transformación. Y hay unas observaciones aquí para cerrar de un experto, por así decirlo, en la consejería bíblica que se llama Jay Adams. De él hay muchos libros en cuanto a la consejería bíblica. Un hombre de Dios que ama al Señor y que es incluso el precursor, por así decirlo, de esta área en el ámbito cristiano de la consejería bíblica, ¿no? Él dice lo siguiente acerca de la oración. La oración es un recurso que Satanás no posee. Importante. Él no tiene ahí acceso ahí a Dios. Dice, la oración es un recurso que Satanás no posee y del cual la carne nada sabe. Pero es nuestro, ¿sí? De los creyentes. Un poderoso caudal que el Señor advierte no debemos descuidar. Por supuesto, como los discípulos descubrieron y nosotros sabemos, orar es difícil. Orar es difícil. Y es justamente en este terreno donde perdemos muchas batallas. Creyentes que conocen la palabra, cuyas mentes están fijas en metas correctas y que desean ganar la lucha interna, son derrotados. Sin embargo, porque no oran. Voy a leerlo de nuevo. Creyentes que conocen la palabra, cuyas mentes están fijas en metas correctas y que desean ganar la lucha interna, son derrotados. Sin embargo, porque no oran. Tremendo, podemos tener todo el conocimiento de las escrituras, podemos saber gramática, toda la hermenéutica, ¿verdad? La exégesis de los pasajes, pero si no oramos, vamos a ser derrotados, porque necesitamos el poder de Dios para utilizar todo eso que el Señor en su gracia nos ha dado, ¿no?
Es muy importante contar con la ayuda del Espíritu, tanto en la oración como en la lucha misma. Si Dios provee para todos los aspectos de la batalla, incluso la oración a través de la cual podemos acudir a Él por provisiones, entonces no nos equivoquemos porque no hay excusa para fallar. Ni siquiera podemos arguir que no sabemos cómo orar. ¿Sí? Es muy importante entonces contar con la ayuda del Espíritu. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Bueno, es que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras usted ora, el Espíritu de Dios que mora en usted, si es salvo, está orando al mismo tiempo y está haciéndole las peticiones correctas a Dios de lo que realmente necesitamos. Y por eso a veces vemos respuestas que no es la que esperamos, porque estamos con deseos egoístas en nuestro corazón pidiendo cosas para nosotros y el Señor dice no. ¿Por qué? El Espíritu Santo estaba al lado diciendo, no lo escuche. ¿Cómo? Bueno, graficándolo, ¿no? Después el Señor ahí me dirá, no, no era así, pero sí es el hecho de que Él intercede por nosotros. Y Él corrige eso, Él dice, esa oración no es tan así. Realmente lo que Él necesita es tal y tal cosa. Y el Señor obra y gloria a Dios por eso. Y demos gracias a Dios por el Espíritu Santo que está ahí en nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda a interceder por nosotros. Bueno, vamos a concluir, vamos a orar y después yo le voy a pasar este apunte allí a los hombres acá en la iglesia para que lo puedan compartir con los hermanos, lo puedan tener allí como una referencia, pero lo ideal es que como creyentes nosotros vayamos a las Escrituras y vayamos creciendo en cada uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para el cambio, ¿no? Para la transformación nuestra, en primer lugar, y también para poder ayudar a otros a ser como Cristo. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por lo que hemos podido estar repasando en cuanto a la oración como ese medio de gracia que has establecido para también transformarnos a la imagen de Cristo. Ese medio de comunicación, Señor, que usted estableció para que nosotros podamos ir delante de tu presencia, para clamar por ayuda, para clamar, Señor, por tu cuidado para con nosotros, para clamar a ti, Señor, por otros que están en distintas situaciones y que te necesitan, Señor, para que también podamos ir a ti y confesar nuestros pecados, abrir nuestro corazón en esa intimidad, Señor, donde amas la verdad, Dios, donde quieres que nosotros expongamos lo que hay dentro de nosotros y usted pueda obrar en nuestra vida y también en la de nuestros hermanos, Señor. Así que te ruego que nos ayudes a seguir creciendo. Esto tan solo es una pequeña porción, Señor, de todo lo que usted nos ha dado en su palabra acerca de la oración. Así que te agradecemos, Señor. Te doy gracias por los hermanos de acá de la IBM de Tristán Suárez. Gracias por sus vidas, Señor. Oro para que usted les siga ayudando a crecer en su gracia, a crecer en sabiduría y a crecer, Señor, en sus vidas de oración. Oro, Señor, para que ellos puedan crecer en esa dependencia de tu persona a través de la oración, a través de la lectura y meditación en las Escrituras, para que sigan siendo transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.